Para mí lo irónico del compresor es un dispositivo que reduce volumen, pero nos ayuda a que las cosas suenen más fuertes. Piénsenlo así, como contradictorio. Hoy vamos a ver compresión, ¿sí? Por más simple que suene, hace mucho que tengo ganas de empezar a subir algunas cuestiones más básicas y más elementales. También creo que nos hemos detenido mucho en cómo llegar a cierto sonido y tirando todo al asador. No, por ahí podemos también parar un poco y decir, ok, ¿cómo funciona esto que usamos todos los días de mi vida prácticamente? ¿Realmente entiendo lo que estoy haciendo cuando muevo una perilla? ¿Escucho lo que está pasando? Por supuesto que lo vamos a ver con el compresor nativo de Ableton, pero se puede aplicar a cualquier compresor que tengan. Acá les digo que son los conceptos. Yo soy Bruno, Ender Music. Gracias por acompañarnos hoy. Les recordamos que cualquier comentario, like, suscripción que quieran dejar por ahí, que es totalmente gratis, nos ayuda un montón. Así que vamos con primero un ejemplo para atacar a la compresión ahí bien de lleno con un sonido solo, ver qué está pasando con escuchar A y B, comparar todo, y después aplicamos sí a un kick y a un synth, algo mucho más aplicado al género de techno, ¿sí? Así que bueno, nos metemos entonces. Bueno, bien, vamos a comenzar entonces. Les voy a mostrar este loop de congas que tengo. Tenemos acá un compresor listo para usarlo, pero está apagado, o sea, por ahora el audio está totalmente puro, ¿sí? Vamos a mirar un poco de este lado también el medidor de volumen, porque vamos a hablar mucho hoy de volúmenes, de ganancia, toda esta cuestión, y es muy importante. Entonces, entendamos un poco qué estamos viendo acá, ¿sí? Este sonido está compuesto por, bueno, ese loop de congas, y nos está mostrando el medidor que está más o menos pegando en picos hasta casi el 0. Fíjense que cuando le doy a stop quedan esas dos marquitas, pero eso es el indicador del pico máximo que puede llegar este sonido. Después, por debajo de esas rayitas vamos a dar una porción del medidor que está como en una especie de verde claro, naranja, amarillo, y después la parte más verde claro, más fuerte, es la que va desde abajo de todo y llega más o menos hasta menos 18, ¿no? Ok, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esta señal tiene un volumen promedio, que es lo que le llaman RMS, que es eso que nos muestra el medidor como verde claro, verde fuerte. Es como el volumen promedio, el volumen más perceptivo que entendemos que está sonando esto, promedio. Y después los picos, ¿no? Todo lo que supera ese 18, que es la porción que vemos más en otro color y lo que llega hasta las rayitas máximas, son los picos que a veces superan ese menos 18, pero no son todo el tiempo, ¿ok? Y eso es muy importante entenderlo. Entonces podemos dividir un poco el volumen de la señal en dos cosas, los picos máximos y el RMS, ¿sí? El RMS es el volumen, de nuevo, promedio, y lo que supera ese RMS, la partecita más amarilla, más clara, son los picos, ¿sí? Que nos dejan indicado ahí cada vez que doy stop. Fíjense que nos dejan marcado hasta donde llegó. Está casi en el 0. Perfecto. Si nos vamos de este lado y vemos la señal, un poco lo que estábamos viendo en el medidor se ve un poco visualmente acá, ¿no? Se ve que es una señal que tiene momentos no tan fuertes, como estos que estoy señalando ahora, y momentos muy fuertes como este, ¿sí? Entonces, vamos a hablar entonces ahora qué es el compresor y para qué lo vamos a usar. Ok, bien. Un compresor, piénsenlo como esto. Es un dispositivo en donde nosotros ingresamos una señal de audio y el compresor va a selectivamente reducir el volumen. No va a reducir el volumen de todo, porque eso sería lo mismo que bajar el volumen del mixer, ¿no? Tan simple como eso, sino que solamente va a bajar el volumen en los momentos donde nosotros decimos, che, a partir de esto, bájalo. Pero todo lo que está por debajo de esto que yo te indico, no lo toques, ¿sí? Es como bajar el volumen de los momentos fuertes. Los momentos no tan fuertes, déjalos intactos. Ok, eso es lo que hace el compresor, ¿sí? Bien, entonces vamos a aprender el compresor y vamos a hablar un poco de cómo funciona y cómo son sus perillas. Lo que nos vamos a concentrar hoy, yo lo voy a dejar en esta forma que creo que es como viene por defecto. Esto tiene que estar en peak. Nos vamos a concentrar en estas dos perillas, ratio y threshold, ¿sí? Threshold, que en inglés, bueno, thresh, que sería threshold o umbral en español, sería el punto desde el cual el compresor va a reducir volumen, ¿sí? Recuerden que les decía que el compresor es algo que nos permite bajar el volumen de una señal, pero no en su totalidad, sino de los momentos fuertes. Ok, el threshold es la definición de desde qué punto va a bajar el volumen, desde qué volumen lo va a bajar, ¿sí? Entonces, vamos a darle play de nuevo a esto. Fíjense que ahí está entrando mi señal en el compresor. Ah, perdón, una cosa más. El compresor tiene abajo estos tres gráficos, por si a ustedes se les ve diferentes, los pueden cambiar con estas opciones. No cambia en nada el sonido, es solamente visual. A mí me gusta usar la primera, que es la más
digamos, reducida, la más fácil de ver, digamos, no ocupa mucho espacio. Entonces, de nuevo, umbral, threshold. Si mi umbral del compresor, thresh, está por arriba de lo que está ingresando, fíjense que la señal verde es la que está ingresando acá a la izquierda. Si el threshold está por arriba, el compresor no está haciendo nada, ¿sí? Absolutamente nada, porque está intentando bajar volumen de lo que supera ese threshold, pero ahora no hay nada superando ese threshold, ¿sí? Entonces, ahora no está haciendo nada. Ahora, cuando yo empiezo a bajar este threshold, todo lo que pase de este nivel hacia arriba va a ser reducido por el compresor. Y escuchen cómo cuanto más bajo, más parecería que cae el volumen del sonido, fíjense. ¿Sí? Pero que al final casi que está totalmente muerto. Ok. Entonces, de nuevo, el threshold nos ayuda a definir exactamente cuál va a ser el punto desde el cual el compresor va a actuar, a reducir ese volumen, ¿sí? Eso es threshold. Después tenemos ratio. Ratio va a ser cuánto va a bajar el volumen de esos picos, ¿sí? Entonces yo puedo setear el threshold de esta forma y decir, ok, desde acá hacia arriba baja ese volumen, pero el ratio me va a decir cuánto. Bueno, 4:1 es una proporción matemática, es como la cuarta parte, ¿sí? Por cierta cantidad de volumen que supere ese threshold, el compresor lo reduce a su cuarta parte, ¿sí? Si yo dejo un ratio más leve, por ejemplo, de 2:1, lo reduce a la mitad, no tanto, ¿sí? Ahora, si yo dejo un ratio muy alto, como 15:1, lo va a reducir 15 veces, ¿sí? Es un ratio muy elevado, va a bajar muchísimo el volumen de esos picos, ¿ok? Entonces, en resumen, mayor ratio, mayor compresión, ¿sí? Vamos a comprimir esta señal, vamos a escuchar un poco qué pasa cuando la comprimimos, ¿sí? Y volvamos un poco a lo que voy a apagar el compresor, lo que hablábamos antes del RMS y esto que estamos viendo acá. Yo veo que en menos 18 está el volumen promedio y los picos llegan casi hasta el 0. Entonces, imagínense que yo digo, ok, me gustaría comprimir esta señal para que la señal quede todo el tiempo a menos 18, pero nunca supere esos menos 18, ¿sí? Bien, ahí el compresor es muy útil, porque entonces lo que voy a hacer es activarlo y voy a poner mi threshold justamente en menos 18. Y le voy a poner un ratio muy elevado, porque yo quiero que todos los picos que superen prácticamente los baje muchísimo, ¿sí? Entonces vamos a poner un ratio muy elevado, vamos a dejarlo ahí 30. Y entonces ahora vamos a escuchar qué pasa, ¿sí? Sin compresor. Con compresor. Fíjense cómo cuando activo el compresor parecería que se va un poco para atrás el sonido en este caso, porque pierde un poco la fuerza, pero queda más parejo todo. Ahora, cuando desactivo el compresor, la señal tiene mucho más rango dinámico. Esto de diferencia de volúmenes, más profundidad tal vez. Fíjense, sin compresor. Con compresor. Bien, voy a grabar entonces lo que está pasando para que también lo veamos visualmente, ¿sí? Voy a grabar acá abajo. Fíjense entonces que la señal grabada nos muestra un poco lo que estamos escuchando. Nos muestra que lo que está haciendo el compresor es bajando el volumen de sus momentos muy fuertes, pero los momentos que eran bajos los deja igual, ¿sí? Entonces, la señal resultante está prácticamente igual en volumen todo el tiempo, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio de esto? Bueno, imagínense que yo a la señal original, vamos a apagar el compresor ahora si la dejamos pura, yo por alguna razón quería levantar el volumen o sentía que en mi mezcla no estaba sonando bien o no tenía presencia suficiente. Ahora, cuando yo le doy un poco de volumen a esto, apenas ya le doy, fíjense, del mixer 3 dB, ya clipea, digamos, rompe el máster, ¿no? Ahora, a la señal comprimida, obviamente le puedo dar mucho más volumen, porque como los picos ya no están tan altos, me deja mucho más margen
para levantarlo. De hecho, también lo puedo hacer de esta forma para que lo vean visualmente. Si yo le subo el gain a esta señal, a la original, fíjense cómo apenas levanto un poco el gain, ya estos picos se ve que están empezando a tocar el máximo del rango dinámico, ¿no? Ahora, a la señal comprimida, yo le puedo subir gain y tengo muchísimo más margen. ¿Se dan cuenta? De hecho, cuando le doy, fíjense, le estoy dando casi 10 dBs y todavía tenemos rango dinámico y el máster no va a saturar. ¿Ven? En cambio, fíjense que si yo a la señal no comprimida le doy 10 dBs más, lo que pasa, totalmente saturado, obviamente. Entonces, ¿es mejor la señal comprimida que la no comprimida? No, no es mejor ni peor. Es distinto, ¿sí? Es otra cosa. Es algo mucho más parejo en volúmenes que me da la posibilidad de por ahí darle mucha más potencia. Y ahí está la confusión que yo siempre digo, para mí lo irónico del compresor es un dispositivo que reduce volumen, pero nos ayuda a que las cosas suenen más fuertes. Piénsenlo así, es como contradictorio. Es algo que lo que está haciendo en definitiva es reducir el volumen, pero nosotros lo estamos usando para que algo suene más fuerte, porque al estar más parejo su señal, nos permite darle mucho más volumen a ese sonido que antes no podíamos. Porque si antes queríamos subir el volumen de una señal sin compresión, los picos nos iban a joder básicamente, nos iban a cagar la vida, ¿sí? Ahora una señal más comprimida, eso nos permite darle mucha más fuerza. Entonces, importante para eso, el compresor solo para que tenga más fuerza no basta. Recuerdan, si yo tenía el compresor activo de las congas, ahí lo tenemos prendido. Si yo lo tengo el compresor configurado de esta forma, lo único que pasó es que cayó el volumen y lo hizo más parejo. Ok, pero ahora, para que suene más fuerte, le tengo que dar una compensación extra de volumen, subiéndole o bien en el mixer o bien acá en el out del compresor. Por eso es que también a veces se da mucho la confusión. Hay algunos compresores que esta compensación de volumen la tienen automático. De hecho, el Ableton tiene algo parecido que es este Makeup. Si nosotros activamos Makeup, es como que automáticamente nos suma volumen después de la compresión. ¿Ven? Entonces por eso a veces uno no entiende por qué pone un compresor y ya suena más fuerte y dice, pero para, el compresor no está bajando de volumen, ¿por qué me suena más fuerte? Bueno, pues por ahí el compresor que estás usando tiene activado un Makeup, o sea, por eso es que tenía ganas de un poco ver todo esto, ¿sí? Que presta mucho a la confusión. Otra cosa importante en el compresor que no le dije es esto de GR. Esto es un medidor muy importante que es Gain Reduction, ¿sí? O sea, reducción de ganancia. Nos está básicamente mostrando en amarillo hacia abajo todo lo que está haciendo el compresor, los picos que está comiendo, ¿no? Si yo tengo un ratio un poco más leve, ven que la GR, acá de hecho nos dice un número, no llega tan abajo, me muestra un menos 7 dB. Como que está comiendo esos picos más o menos menos 7 dB para abajo. Ahora, si yo tengo un ratio muy fuerte, ahí Gain Reduction me aparece en menos 14. Entonces, bueno, es un medidor más que nos muestra cómo está actuando el compresor, ¿sí? Resumiendo una vez más. Threshold, ¿desde qué punto de mi señal, desde qué punto de volumen hacia arriba el compresor va a bajar esos picos, ¿sí? Y ratio, ¿cuánto los va a bajar? ¿Sí? Si es ratio 2:1, los va a bajar a la mitad. Si es ratio 4:1, los va a bajar 4 veces. Si es ratio 30:1, los va a bajar 30 veces, ¿sí? Entonces, a más ratio, más achata y más aplasta esos picos. Y el compresor, el threshold, cuanto más abajo lo pongamos, más porción de la señal la está comprimiendo, ¿sí? Bueno, bien, vamos entonces a aplicar un poco lo que vimos a estos sonidos. Tengo un loop muy básico de techno, es solamente un kick, bajo y sintetizador, escuchémoslo. Bien, vamos entonces a aplicar un poco de compresión al kick y al sintetizador, ¿sí? Para aplicar lo que vimos, voy a empezar por el kick. Como verán, estoy usando un kit 909, muy básico, no tiene absolutamente nada. Y en el loop suena un poco como que no tiene suficiente pegada, ¿no? Como que tiene graves, tiene cuerpo, pero no sobresale tanto en la mezcla, no pega tanto como nos gustaría en este estilo. Entonces, si yo no supiese absolutamente nada de compresión, la opción que me queda es subir el volumen, ¿no? Entonces podría subir el volumen con el mixer. Ahí. O le podría poner Audio Effects Utility en el canal y subo acá con esto ganancia.
Ahora, fíjense cómo inmediatamente cuando supero más o menos los 3, 4 dB ya es demasiado también. Ok. Entonces voy a usar un compresor. Entonces, como vimos, para que el compresor funcione, yo tengo que reducir, digamos, bajar el threshold a que tome parte de la señal que está ingresando. Si está por arriba de la señal verde, el compresor no está haciendo absolutamente nada. Entonces bajo ese threshold hasta tomar un poco el pico del kick. La parte, ven que se ve un poquito igual, ahí tiene un sector de, la señal no tan verde, digamos, que es la parte más fuerte, ¿no? Y algo importante de lo que no hablamos al principio es esto del ataque, que en el kick va a ser muy útil, ¿sí? El ataque es una perilla del compresor que nos permite retrasar la acción del compresor para que no actúe tan rápido, ¿sí? Entonces, en sonidos muy percusivos, como por ejemplo el kick o ciertas cosas, por ahí no queremos que el golpe, lo que se llama la transiente, el golpe inicial de ese sonido, sea comprimido para poder dejarle su fuerza. Entonces, en este caso, en el kick, lo que voy a hacer es reducir el ataque un poco. Bueno, en este caso sería como aumentar el número de ataque, ¿no? Pero me refiero a reducir a que el compresor actúe más lento. Vamos a darle unos milisegundos. De hecho, fíjense como si yo bajo la perilla de ataque, se escucha como el golpe del kick se apacigua un poco, miren. De hecho, si tengo un ataque muy muy lento, es casi como si el compresor estuviera apagado. Miren, casi no hay diferencia. Ahora, con un ataque muy rápido, es muy notorio la compresión. Entonces, como de alguna forma con el ataque como que suavizamos esa compresión. Lo voy a dejar más o menos ahí en 20 milisegundos. Bien. Vamos a dejar más o menos el ratio en 4. Y ahora, como les contaba, la señal está siendo comprimida. Fíjense si yo apago el compresor y lo prendo, se escucha que hay algo que cae un poco la fuerza de ese kick. Pero entonces ahora voy a compensar la salida con el out. Vamos a subir de acá. Hasta que sintamos que suena bien en nuestro tema. A ver. Bien. Fíjense, A y B, voy a apagar y prender el compresor. Fíjense cómo logramos que tenga esa pegada, que esté presente, pero a la vez no está tapando todo. Comparemos ahora qué pasa si, en vez de usar compresión, recuerdan mi yo anterior que no sabía nada de compresión y trabajo solamente con volumen, en vez de usar un compresor, yo le doy al utility la misma salida que yo le di en out al compresor. O sea, esos 8.89 dB que le sumé de salida al compresor, se los voy a sumar acá al utility. 8.89. ¿Ven? La diferencia que hay, ¿no? Como de golpe ahora esto es muchísimo volumen. Quedó muy fuerte el kick con respecto a cómo tiene que estar lo otro. Es demasiado, ¿sí? Es todo kick el tema. Quedó el synth y el bajo muy atrás, ¿sí? Apago el utility y volvemos a prender el compresor. Entonces, de alguna forma logramos ese balance entre que el kick tenga su presencia, venga hacia adelante, se escuche la pegada, pero no termine de tapar todo el resto. Vamos a trabajar entonces ahora con el sintetizador. Lo que tiene este sintetizador es que como tiene como aperturas de filtro, ven que a veces se escucha que se abre y se cierra, y hay bastantes diferencias en las velocities. Es como que a veces es fuerte, a veces bajo. Y imagínense que yo quiero que este synth tenga mucha fuerza todo el tiempo. ¿Sí? O sea, lo mismo, si yo quisiera darle volumen con un utility, me va a pasar que en el momento va a ser demasiado. Y esos picos como que están ya clipeando en el máster. ¿Sí? Entonces voy a apagar este utility y vamos a poner un compresor. Tomo algo de la señal del threshold. Tomo algo de la señal con el threshold. Hasta que yo escucho como que la señal es más parejita, no tiene tanto salto.
está más parejita. Podemos en este caso también reducir un poco el ataque. Fíjense que si yo tengo un ataque muy rápido, en cambio con un ataque de algunos milisegundos se escuchan más los golpecitos del synth. Está bueno eso. ¿Ven? Ahí casi no hay golpes. Ahí sí. Bien. Y ahora voy a compensar acá salida con el out, hasta que esté en un volumen que nos gusta. Bien. Pues vamos a hacer ahora la comparativa de qué pasa si en vez de utilizar un compresor con 7 dB de out después de la compresión, le agregamos directamente 7 dB de out a toda la señal así, ¿no? ¿Qué pasa si yo acá pongo el mismo volumen de salida en el utility sin compresor? Pueden escuchar como esa parte que hace que se abre mucho, es demasiado, ¿no? Como que es demasiado volumen para esta mezcla, ¿sí? Entonces, de nuevo, nos encontramos con una situación en que el compresor nos ayuda a encontrar un balance para que el sonido tenga su fuerza, su presencia, pero sin matar el resto de los sonidos que están en la canción, ¿sí? Bien. Espero que esto haya sido claro. Yo sé que hay muchísimas cosas todavía que podemos ver, aplicaciones de compresión, pero quería empezar con este primer video. Espero que haya sacado muchas dudas que tenían y que por ahí a veces, si bien también algunos de ustedes seguramente ya venían usando compresión hace un montón y saben cómo funciona, estos repasos a veces vienen bien para reflejar un poco la mente, pensar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias como siempre. No se olviden de dejar algún comentario, algún like, alguna suscripción. Es gratis, ustedes suscríbanse, nos ayudan un montón. Así que bueno, nos vemos la que viene. Gracias. Chau, chau.